Yo les voy a colocar esas dos evidencias pues para que ustedes tengan claridad en el asunto. Entonces está la primera evidencia que se les voy a colocar, que es esta, que es teórica, es contestar esas preguntas. Dice aquí, entregar un documento con la información del taller. Y esta otra que es desarrollar un programa, dice, que permita calcular el área o el perímetro. Luego vienen otros tres programas más. Un programa que permita almacenar las edades, un programa que escriba programa de los vectores y una emisora con presencia en diferentes ciudades, desea conocer el rating, entonces eso también son programas. Dice aquí, cada problema se debe solucionar usando el lenguaje de JavaScript. Si bien existen muchas formas posibles de resolver un problema, se recomienda utilizar las estructuras que permitan el desarrollo de acciones de una manera simple y eficiente. Se entrega un único archivo comprimido con el nombre del estudiante donde se encuentran todas las soluciones a cada uno de los problemas propuestos en formato zip. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro? Esta evidencia la podemos dejar también para la otra semana. Pero pues la idea es que por favor lo tengan en cuenta, que les voy a subir esas evidencias para que las desarrollen. ¿Alguna pregunta? No, señor. Todo claro. ¿Sí? Listo. O sea, Entonces, son las preguntas y los 4 ejercicios. sí, pero son dos evidencias diferentes, ¿no? Listo. La primera evidencia es esta que dice bases teóricas de estructuras de almacenamiento en memoria. Y la otra evidencia es resolución a problemas algorítmicos aplicando estructuras de almacenamiento. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, pues lógicamente, no recordaba que no terminamos ayer al fin de ver todo lo de JavaScript, ¿no? No, señor. Entonces vamos a terminar de verlo porque van a necesitar las estructuras de almacenamiento para poder desarrollar la evidencia. Entonces lo que vamos a hacer es ver esa parte. Terminemos de ver lo de JavaScript. Porque si no, no pueden desarrollar la evidencia. Listo. Quedamos nosotros. Ya les comparto. Quedamos ahí, ¿cierto? En el último ejercicio que hicimos, pues que Sí, también señor. había que subirlo. Sí, señor, eso. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que son los arreglos. La idea es que veamos el tema de arreglos. ¿Ya habían visto arreglos en otro lenguaje? Sí, señor. Con En Java y Paint. En Java. ¿Sí? En PCInt. en También. ambos, en Paint. Permítanme un momento. Bueno, listos. Entonces, o sea que ya saben que es un arreglo, ¿cierto? Sí. Tienen la claridad de que es un arreglo. Dice, un arreglo es una variable que nos deja guardar un conjunto de elementos. Entonces, una cosa es tener una variable común y silvestre donde yo almaceno un nombre, donde yo almaceno un número, ¿cierto? Donde almaceno un boolean. Una cosa es eso y otra cosa es tener un arreglo donde puedo almacenar una colección de elementos, ¿cierto? Entonces dice, un arreglo es una colección de elementos o cosas. Los arreglos guardan datos como elementos y pues me los traen de nuevo cuando yo los necesito. Dice aquí que la estructura de datos pues es muy utilizada en todos los lenguajes de programación, los que lógicamente permiten trabajar arreglos.
Nosotros definimos los arreglos utilizando los brazos angulares, ¿cierto? Eso representa un arreglo. Y todos los arreglos pues tienen separados sus elementos por coma. Entonces dice en JavaScript, los arreglos pueden ser una colección de elementos de cualquier tipo. Eso significa que tú puedes crear un arreglo con elementos que incluyan cadenas de caracteres, boolean, números, objetos y otros arreglos inclusive. Entonces ustedes conocen que hay arreglos unidimensionales, ¿cierto? ¿Qué serán los arreglos unidimensionales? ¿Quién me dice que es un arreglo unidimensional? Que, a ver, por así decirlo, que solamente tiene como una fila, por así decirlo. Una sola fila. Sí. Sí, digamos que se almacenan de manera horizontal como por colocarlos de alguna forma, ¿cierto? Los arreglos unidimensionales, pues lógicamente nos empiezan a registrar a partir de la posición 0. Es importante que recuerden ese concepto. El primer elemento del vector, el primer elemento del vector es la posición 0. Uno podría pensar que es la posición 1, pero en arreglos no funciona así. Los arreglos arrancan desde la posición 0, posición 1, 2, 3, 4 y hasta el último valor o hasta el último elemento del vector. Entonces dice aquí, recuerda, el índice del primer elemento de un arreglo no es, perdón, es el 0, no el 1, ¿cierto? Es lo que les estaba diciendo yo acá. El primer elemento o el identificador de la posición del arreglo siempre arranca en 0. A eso se le llama índice, ¿sí? Ese es el identificador de la posición del arreglo. ¿Listos? Entonces, eso es como cuando ustedes se suben a un bus, ¿cierto? Van para Bogotá, se suben al bus y les dicen, usted debe ocupar tal posición. Entonces, una cosa es la posición y otra cosa es quién va sentado en la posición. ¿Listo? El índice es el número de la silla. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que arranca en la posición 0. ¿Listo? ¿Cómo puedo crear yo un arreglo? Entonces, los arreglos, la sintaxis para crear un arreglo en JavaScript se hace de esa manera. Nosotros definimos la palabra reservada var, colocamos el nombre de nuestro arreglo, el que nosotros queramos colocarle, signo de igual y luego los brazos angulares o las, no sé si se llaman llaves, la verdad no me acuerdo, pero que yo sepa son los brazos angulares. Y colocamos la información que queremos almacenar dentro de nuestro arreglo separado por comas. Entonces, si son cadenas de caracteres, pues tengo que colocarlos entre comillas. Como dice en la parte de abajo, nosotros podemos guardar diferentes tipos de datos en el mismo arreglo. Entonces, si se dan cuenta, el primer elemento es una cadena de caracteres, el segundo elemento es un número y el tercer elemento es un boolean. Cualquiera de los tres es totalmente factible colocarlos dentro de un arreglo y combinarlos, no hay ningún inconveniente. Los arreglos me permiten almacenar diferentes tipos de información. Ahora, ¿yo cómo sé qué tan largo es el arreglo o qué tan grande? ¿Cierto? Entonces, para poder saber cuántos elementos tiene mi arreglo, yo utilizo una función que se llama length, ¿sí? De esa manera yo puedo identificar qué tan grande es mi arreglo. ¿Listo? La idea es que ustedes puedan identificar el tamaño del arreglo. Por favor, tratemos de hacer ahí en nuestros equipos, en Visual Code, tratemos de colocar esta información y miremos cómo nos muestra la longitud de nuestro arreglo. ¿Listo? Si quieren hacerlo con Visual Code, document.write, o si quieren hacerlo con, pues con F2, lo pueden hacer ahí facilito desde la web.
y utilizando console.log. La verdad me gusta más el document.write, pero como quieran hacerlo. La idea es que ustedes lo hagan en este instante. ¿Listos? ¿Lo pudieron hacer? Ingeniero, en mi caso, estoy conectado desde el celular porque pues, aquí está lloviendo y no hay luz, entonces de momento no puedo practicar los ejercicios. Caramba. Bueno, ni formas. ¿Y el resto qué dice? ¿Qué dice, muchachos? ¿Sí les funcionó o no? Buenas. Pues en eso estamos listo todo. Pues sí, o sea,
pues en la variable películas pues debe mostrar 3 y pues en el otro pues no, porque no tiene nada, tiene 0. Sí, así es. Porque, ¿qué tal que alguno se haya quedado ahí matándose la cabeza diciendo, pero ¿por qué en el segundo no muestra nada? Bueno, listos. Supongo que ya terminaron. Entonces sigamos ahí. Em, nosotros también podemos listar los elementos de nuestro arreglo. Entonces, pues una forma sencilla de hacerlo es de esta manera. Nosotros podemos decirle qué posición es la que quiero que me muestre qué tiene por dentro. Acuérdense que una cosa es el índice y otra cosa es el contenido. Entonces, por ejemplo, en la línea 1 dice que el arreglo se llama películas y tiene tres valores, ¿cierto? El conjunto es de tres valores. Tenemos el primero, el segundo y el tercero, en el cual en la posición 0 se encuentra almacenado, ¿cierto? Que es lo que estamos diciendo en la línea 3. Estamos diciendo, muéstreme en el arreglo llamado películas y dentro de llaves le digo qué índice es el que quiero que me muestre. O sea, le estoy diciendo que me muestre el índice de la posición 0, para lo cual, como dice el pantallazo, nos va a mostrar el nombre de la rosa, que es el nombre de la película. En la posición 1, que es en la línea 4, nos va a mostrar el siguiente valor, que es la vida es bella. En la posición 2 nos va a mostrar otro valor, que es volver. Y en la posición 3, que es en la línea 6 que estamos viendo nosotros ahí, dice que nos va a generar prácticamente un error. ¿Sí? Dice no está definido. Pues lógicamente el arreglo no tiene sino 3 posiciones, la posición 0, la posición 1 y la posición 2. En la posición 3 no me va a mostrar nada, me va a generar un error. Pero bueno, esto sería un poco tedioso hacerlo si nuestro arreglo tiene almacenados, por ejemplo, 30 elementos, 40 elementos. Sería un poco aburridor colocarle uno línea por línea, posición 0, posición 1, posición 2, ¿cierto? Sería como complicado, demorado y no es eficiente. Entonces yo puedo recorrer un arreglo utilizando un ciclo for. De esta manera yo puedo recorrer mi arreglo, ¿cierto? Y él va a pasar por cada una de las posiciones que tenga mi arreglo. Entonces, como se dan cuenta, la línea 1, nosotros igual, en el mismo ejemplo que estábamos utilizando, definimos nuestra variable películas, le colocamos sus valores al arreglo y en la línea 3 estamos definiendo un ciclo for. Le estamos diciendo que defina un índice para hacer el recorrido del ciclo y le estamos diciendo que desde la posición I que tenga el valor 0, mientras que I sea menor que la longitud del arreglo, ¿cierto? Películas.length, porque nosotros ya aprendimos cómo podemos saber qué tan grande es un arreglo, ¿cierto? Entonces, utilizando ese valor de qué tan grande es mi arreglo, lo utilizo para saber cuál sería el límite del for. Yo le digo que mientras i sea menor a la longitud total del arreglo, incrementeme en una posición y y muéstreme en pantalla, ¿cierto? Recuerden la idea de utilizar document.write para que les muestre en pantalla. Porfa, entonces hagan ustedes, traten de hacerlo ustedes ahí en sus equipos. Ese ciclo for de un arreglo.
¿Listo? ¿Cómo les fue? ¿Les funcionó? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Pero solo dos. El resto. Sí, señor, ya. Ah, bueno, listos. Entonces, eh, ya podemos utilizar un ciclo for para poder identificar el tamaño, bueno, la cantidad de elementos que tiene un arreglo con sus valores, ¿cierto? También tenemos otros métodos que es importante que conozcamos y es añadir elementos a un arreglo. Nosotros podemos utilizar un método que se llama push, ¿cierto? Dice, este método toma como parámetro el elemento a insertar y lo pone en el último lugar del arreglo, al final del arreglo. Entonces, como vemos nosotros en el ejemplo, utilizamos en la línea 3 películas.push y colocamos como lo que queremos agregar es una cadena de caracteres, lo colocamos dentro de comillas, ¿cierto? Y ya queda agregado a nuestro arreglo. En la línea 5, pues nos va a mostrar, eh, como dice el código, nos va a mostrar la posición 3 de nuestro arreglo y nos va a mostrar el valor de lo que acabamos de agregar. Si lo hacemos así, si lo hacemos de la otra forma utilizando el for, pues nos va a mostrar completamente el arreglo. Dice también en la parte de abajo que se puede cambiar el valor de un arreglo, el valor de una posición del arreglo colocándole otro valor. Y lo podemos hacer de esa manera. Simplemente le decimos, damos el nombre del arreglo, colocamos la posición o el índice que queremos nosotros reemplazar y le colocamos el nuevo valor. Si ustedes muestran el arreglo de nuevo, se van a dar cuenta que reemplazó, pues para el ejemplo, reemplazó la posición 0 del arreglo y quitó el nombre de la rosa y colocó el nombre El Padrino. ¿Listos? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces podemos utilizar punto .push para agregar al final del arreglo y podemos también reemplazar un valor para ver cómo nos quedaría. Listo, muchachos. Entonces llega el momento de la práctica, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes por favor lo desarrollen ahí. Escribe un programa que realice lo siguiente. Dice, se le pedirá al usuario que introduzca los valores enteros en un arreglo. El mismo usuario decide cuántos elementos almacenará en el arreglo. Entonces, recuerden que hay que utilizar ahí ya dos variables. Una variable para almacenar el arreglo y una variable de control para poder saber cuántos elementos va a guardar en el arreglo. Luego dice, el programa debe calcular y mostrar cuál es el elemento mayor, cuál es el elemento menor, la suma de todos los elementos del arreglo y el promedio de todos los elementos del arreglo. ¿Listos? Entonces, por favor, muchachos, proceder a desarrollar ese ejercicio. ¿Quién lo tiene ya listo? Que nos comparta. ¿Alguno? ¿O todavía no han terminado? No, todavía no. Todavía no, ingeniero. Ok, no hay problema. No lo he terminado. Ah, caramba. Bueno, O lo... entonces, ¿quién más me puede compartir? ¿Yo puedo compartir? Bueno, hágale, Jessy. Bueno, pues aquí está el código. Entonces, pues lo primero que hice fue preguntar cuántos arreglos se van a crear. Luego aquí, con esto de acá, con esta instancia se crea el número de arreglos con esta variable. Puse acá en los ¿Cuán- parámetros.
¿Cuántos arreglos o cuántos elementos va a tener el arreglo? Ah, bueno, sí, ¿cuántos elementos? Ah, bueno. Ahí sí ya me quedó mal. Pero bueno. Luego, con el for, pido como los números para cada elemento. Y Para poder luego, llenarlo completo. con el siguiente for, lo que hago es comparar. Ya. Permítame un momento acá. Similar a lo que hizo ayer. Sí, básicamente, hice una comparación que si el arreglo tal es mayor que esta variable, entonces pues esta variable va a tomar el valor del arreglo, del elemento. Bueno. Lo mismo pasa para hallar el número menor, pero en este caso la variable número menor tiene que ser igual al número mayor para luego ahí sí hacer la comparación en este for de que Sí. si el arreglo en la posición tal es menor que esta variable, número menor, entonces pues número menor pasa a tener el valor de este arreglo. Y pues ya se imprimiría como tal. Entonces pues funcionaría así. Pues, son tres. Aquí pongo 1, 2 y 3. Y aquí ya arroja los resultados. Sí, señor. Muy bien. Listo. Muchas gracias, Jessy. Otra persona nos puede compartir cómo lo hizo? No todos al tiempo. ¿Será que estamos solamente con Jessy y Lorena? No, es que está complicado. Ahí vamos, ahí seguimos haciéndolo. Mm, ok. ¿Nadie más terminó? Bueno, ya con la ayuda Yo, de... ingeniero. ¿Señor? Yo puedo presentar. Bueno, listo. Listo, Fabián, gracias. Eh, pues bueno, yo lo hice de esta manera. Entonces, pues aquí pido la cantidad de elementos del array. Creo el array, pues inicializo todas las variables y dentro de un for ingreso los valores. Entonces, con la función que nos dio ahorita de array.push, pues meto el valor nuevo siguiente en el último lugar. Sí. Y aquí pues busqué esta función que es para que busque dentro del array el número más alto y el número más mínimo. Pues lo utilicé ahí. Aquí inicializo la suma y empiezo a sumar los valores del array. Y ya pues aquí los imprimo. Cada uno de ellos. Entonces pues aquí pide el array. Pues, tomamos 4. Sí. Es 1, 2, 3, 4. Y botar los resultados. Mm, listo. Muy bien. Muchas gracias, Fabián. Bueno, entonces, pues, ¿quieren que les dé otros 10 minutos o continuamos? Los que no han terminado. ¿Qué dicen, muchachos? Yo creo que sí. ¿Sí que sí los 10 minutos o sí continuamos? Continuemos y ya ahorita lo acabamos y algo. Bueno, listo. Pero la idea es que lo acaben, no que se queden ahí nada más. La idea es que se esfuercen en hacerlo.
¿Listo? Bueno, entonces también nosotros podemos recorrer un arreglo utilizando una función que se llama for each, un método. En lugar del for, nosotros podemos usar for each. Entonces, este es un método que me ayuda a recorrer el arreglo paso a paso, digámoslo así. Entonces, en lugar de utilizar el for y tener que inicializar una variable y decirle que haga la validación de si llegó al límite o no llegó al límite y luego incrementarla, podemos utilizar for each. ¿Sí? El for each nos hace exactamente lo mismo. Lo único que hay que hacer es escribirle el nombre de una variable, digámoslo así. En este caso, el arreglo se llama películas y nosotros tenemos, digamos que le pusimos como variable película, lo dejamos en singular pues para diferenciarlo con el nombre del arreglo, y él va a iterar con esa variable que nosotros le definimos. Entonces, lo hacemos de esa manera y nos debería funcionar. Por favor, inténtenlo hacer ahí en sus equipos. Intenten utilizar ese for each. Espérenme. Ya, listo. Gracias. Sí, claro, es mucho más sencillo de utilizar ese for each. Más interesante. Bueno, la otra diapositiva que ustedes me pasaron, uy, Dios mío, señor. Un arreglo, una lista permite almacenar todo tipo de elementos. Entonces, esto es lo que nosotros en otros lenguajes conocemos como diccionarios. ¿Listo? Entonces también podemos almacenar la información de esa manera, en forma de diccionario. Para que ustedes lo tengan en cuenta. Listo. Permítanme. Instructor, una pregunta. Señor. A ver, tengo entendido que, digamos, lo que es el título y el estreno ahí, en ese ejemplo, es como una key, por así decirlo, ¿no? Una Y llave. pues uno, sí, básicamente uno puede como, pues con el for each poner, digamos, el elemento, luego el punto y luego, digamos, esa llave. Pero digamos, si yo quiero mirar, por ejemplo, que solamente me imprima La vida es bella, ¿cómo se haría? Que O le sea, imprima, usando esa llave. que le imprima únicamente lo de la vida es bella. Ah, pues Sí. lógicamente, ahí en ese caso lo que hay que es discriminar cuál es la llave que va a utilizar. Eso es lo que lo tendría que hacer así. Es decir, Sí, pero, así, a ver, o sea, ya puse lo de la llave, pero entonces no sé cómo indicarle en qué posición quiero que imprima eso, ¿sí? Lo de la vida es bella, por ejemplo. o sea, que le imprima solamente la parte, bueno, Sí, un usando punto la llave. específico. Sí. Mm, pues ahorita nos tocaría mirarlo, porque la verdad, yo hace rato que no trabajo así como mucho JavaScript. Entonces, pues ahí quedo como colgado ahorita. Me deja corchado porque no lo estoy desarrollando ahorita. Pero lógicamente, pues sí, eso es como todo, es solamente recordar los elementos, los conceptos. Pues déjenmelo de tarea y ahora, digo, para el lunes miramos a ver si le tengo el dato. ¿Listo? Pero sí, lógicamente se puede hacer porque es simplemente un punto o digamos, es un elemento del diccionario. Entonces, lógicamente lo podemos
implementar. Pero ahí sí, como dijeron, tocó que me lo deje de tarea. Listo. Bueno, Pónganle cuidado. Ahí también podemos usar elementos, elementos no, sino arreglos multidimensionales se llama. Entonces, en arreglos multidimensionales, nosotros lo que hacemos es, digamos que mezclar un arreglo unidimensional con otro arreglo que se puede combinar. Entonces nosotros podemos trabajar varios arreglos, arreglos de una dimensión, arreglos de 2 dimensiones y arreglos de 3 dimensiones. Y si uno tuviera la capacidad podría trabajar arreglos de mayores dimensiones. Solamente hay 3, ¿no? 3 dimensiones. Pero se pueden trabajar, lógicamente ya se complica un poco el tema de programación, porque hay que tener claro cuándo está trabajando con la primera dimensión, cuándo está trabajando con la segunda. Y es como anidar las dimensiones para poderlas leer completamente. Pues en todos los lenguajes de programación que manejan arreglos, se pueden trabajar por lo general arreglos en 1, 2 y 3 dimensiones, o multidimensionales que llaman. Tenemos unos ejercicios por hacer. Necesito por favor que los vayamos haciendo. Tenemos este y tenemos este. Entonces, porfa, sáquenle pantallazo, porque la idea es que me los desarrollen. Aparte de las evidencias, ¿no? Son aparte de las evidencias. Que hay que colocar, claro que las evidencias yo les doy tiempo, les doy. Creo que uno está para el martes y el otro estaría para el miércoles. ¿Listo? Y eso se los pongo. ¿Y esto, Señor. ¿y estos ejercicios para cuándo? Estos serían para el lunes. Ok. Ah, listo, sí, señor. Son sencillos, son más de práctica. ¿Listo? ¿Ya sacaron? ¿Tú será que nos puedes dejar el link de la clase? Sí, sí, claro. Sí, señora. ¿Sacaron pantallazo de este? Ah, es para no sacar pantallazo, Señor. ya los vi. No, mentira, sí, pues saquen el pantallazo de todas maneras. De este ejercicio, este otro, que es arreglo con números enteros en forma decreciente, entonces, pues es pedir un número, crear un arreglo con los números enteros en orden decreciente desde n hasta 1, pues, lógicamente dependiendo de la cantidad de elementos que tenga el arreglo. Y el tercero, que es un ejercicio muy conocido, la serie de Fibonacci, dice, se le pedirá al usuario que introduzca el límite de elementos hasta donde se quiere generar la serie Fibonacci. Genere la serie Fibonacci y almacénela en un arreglo. Muestre el contenido del arreglo. ¿Listos? Entonces, para que por favor los hagan y, y lógicamente pues ya los miraremos entonces el lunes. Las otras dos evidencias, como les dije antes, ya se las colocaré ahorita en territorio. ¿Listos? Listo, sí, señor. No sé si hay alguna pregunta. no, señor. Ok, listo muchachos. Entonces, pues daríamos por terminado el día de hoy.